Buenos días, clase. Un hombre larguirucho con anteojos entró al salón. Mi nombre es señor Jameson. Escribió su nombre en la pizarra. Seré su profesor de historia hasta que la señorita Rose regrese de la licencia por maternidad. Sonreí mientras imaginaba que los próximos 3 meses serían muy fáciles. No había un maestro en la escuela al que no le agradara. Sin embargo, el señor Jameson no era un maestro cualquiera. Poco sabía en ese momento que él cambiaría mi vida. Para peor. Mira mi historia hasta el final y avísame si alguna vez has tenido un maestro sustituto como el señor Jameson. Lo primero que él hizo como maestro sustituto fue implementar una política de 0 dispositivos electrónicos. Recogió todos los dispositivos al comienzo de la clase y los colocó en una caja hasta que termine la clase. Pronto me di cuenta de que no quería que lo grabáramos para mostrar a otros adultos lo malo que era en realidad. No tardé en darme cuenta que el señor Jameson tenía una venganza personal contra mí. No tenía idea de lo que había hecho mal. Siempre me molestaba y mi nota era la única que decía en voz alta a toda la clase. Al principio pensé que me estaba volviendo un poco paranoico, pero luego me di cuenta que el señor Jameson era tan malo como podía hacerlo. Una vez, estando ausente de la escuela, toda la clase se metió en problemas porque hubo una pelea en el salón. Al día siguiente, el señor Jameson dijo que aunque no estuve ahí, tenía que hacer la detención. Ya sabes, hacer pagar a justos por pecadores. Le dije que era injusto que tuviera que pasar por detención, ya que no estaba en la escuela cuando sucedió la pelea. ¿Sabes lo que hizo? Me dio una semana de detención, una semana entera, y llamó a mis padres y les dijo que necesitaba cambiar mi actitud, si quería ser alguien en la vida. Cuando llegué a casa intenté explicarles a mis padres lo que había sucedido, pero no me escucharon. Te hemos criado mejor que esto, Ronaldo. Mamá me fulminó con la mirada. Mamá, no hice nada. Simplemente le dije que no había estado en la escuela el día de la pelea. ¿Por qué debería ser castigado por eso? Pudiste haberle explicado al señor Jameson eso sin ser grosero, dijo mi padre. Gruñí. Mis padres simplemente no lo entendieron. Me dijeron que si el señor Jameson tenía que volver a llamarlos, ellos mismos me castigarían durante 2 meses. ¿Puedes creerlo? Si de todos modos iba a ser enviado a detención, me la ganaría. Era hora de hacerle algunas bromas al señor Jameson. Una semana después de la detención, decidí que era hora de planear mi venganza. Tranquilo, no hice nada demasiado escandaloso. Debo admitir que se sintió extraño, pero satisfactorio. Llegué a clase antes que todos. Vacié una botella de agua en la lujosa silla del profesor Jameson. Me senté esperando ansiosamente, mientras mis compañeros entraban al salón y se sentaban. El señor Jameson entró al salón e inmediatamente comenzó con su clase del día. Después de 10 minutos, se sentó. ¿Qué demonios? Se levantó de un salto de la silla y su rostro se llenó de enojo. ¿Quién hizo esto?, gritó. Juan y algunos de sus amigos al final de la clase se rieron disimuladamente. Él se dirigió hacia ellos. ¿Ustedes hicieron esto? No, señor Jameson, nosotros... El señor Jameson agarró a Johnny y al chico que estaba junto a ellos y salió del salón. Una vez que salió del salón, la clase estalló en un alboroto y nos reímos de lo que acababa de pasar. 15 minutos más tarde, el señor Jameson regresó a la clase y exigió que guardáramos los libros. Recibimos una prueba ese día y todos reprobamos. Nuestros padres no estaban nada contentos. Después de la broma del agua, escuché a los niños susurrar entre ellos lo genial que había sido. Decidí ir por más el día siguiente. El subidón de adrenalina no se parecía en nada a algo que hubiera sentido antes. Traje de casa el pegamento súper resistente de mi padre y lo extendí debajo de la mesa del maestro. Cuando él llegó a clase, todos estábamos sentados. Era como si estuviéramos esperando que sucediera algo. Antes de sentarse, el señor Jameson tocó su silla para asegurarse que estuviera seca. Una vez que se aseguró, se sentó y comenzó la clase. Cuando trató de levantarse de la silla, se le atascaron los zapatos. Esta vez a la clase no le importó el castigo. Todos se rieron a carcajadas mientras el señor Jameson era auxiliado por Joe, el conserje, un hombre mayor, para despegar sus zapatos de las baldosas. Nos dio a toda la clase una semana de detención, pero no nos importó. El hecho de que alguien se enfrentara a ese maestro malvado era lo suficientemente bueno para aguantar el castigo. Me deleitaba ser el que lo hizo posible. Pero al igual que todo en la vida, las cosas buenas llegan a su fin. Al día siguiente le pregunté si podía ir al baño. «Claro», sonrió. «Si es que puedes vencerme en una pelea». Levanté la ceja. ¿Disculpe? «Ya lo escuchaste. Si puedes vencerme en una pelea, entonces puedes ir al baño». Decidí hacerlo. Al menos esta vez mis compañeros sabrían que fui yo quien derribó al señor Jameson. El profesor empujó las mesas a un lado y luego se paró en medio del salón. Me lancé hacia el señor Jameson y en 20 segundos estaba jadeando en busca de aire, mientras estaba acostado sobre mi espalda.
Acceso al baño negado, dijo el señor Jameson antes de cruzar sobre mí y regresar a su escritorio. Quería correr a casa y contarles a mis padres sobre las tácticas de intimidación del señor Jameson, pero sabía que no me creerían. Necesitaba una prueba del comportamiento del maestro antes de acudir a cualquier adulto. Mis compañeros trataron de grabar el comportamiento del profesor, pero fueron atrapados. Dejé de disfrutar de ir a la escuela. Mis calificaciones bajaron y sentí como si toda la vida que tenía se me hubiera agotado. Una tarde escuché el timbre de la puerta y unos segundos después, mamá llamó para cenar. Cuando entré a la cocina, mi corazón se detuvo. Allí estaba el señor Jameson, sentado en la mesa, junto con mamá y papá. ¿Qué está haciendo él aquí?, pregunté. Ronaldo, ¿cómo estás? Tu madre me invitó a cenar para que podamos discutir tus calificaciones. Luego él sonrió. Pensé que su cara iba a quebrarse. Nunca lo había visto sonreír o hablar amablemente con nadie. Siempre tenía un tono brusco sobre él. Pero aquí estaba riendo y sonriendo con mis padres. Debo estar soñando, dije en voz alta. Mamá se rió. Estás muy despierto. Ahora ven y únete a nosotros para cenar. Esa no fue la única sorpresa. Durante la cena me enteré que el señor Jameson y mamá solían salir cuando iban a la preparatoria. Escupí mi bebida. ¿Qué? Papá, ¿estás bien con el hecho de que él esté sentado en la mesa de tu cocina comiendo tu comida? Papá se rió. Ronald, eso fue hace mucho tiempo. Y en lo que a mí respecta, a la final yo gané. Él guiñó un ojo. ¿La cara del señor Jameson cambió después del comentario de papá o me lo imaginé? Ocurrió muy rápido. Después de la cena, el señor Jameson dijo que tenía que irse. Y una vez que lo hizo, suspiré aliviado. Mamá, ¿qué fue lo que le viste? No es tan malo como piensas. Y si no, ¿por qué no te casaste con él en lugar de con papá? Bueno, dijo mamá. Me gustaba, pero no lo suficiente como para verme viviendo el resto de mi vida con él. Tenía que ser fiel a lo que sentía, así que le dije que pensaba que debíamos ver a otras personas. Unas semanas después conocí a tu papá y el resto es historia. Pensarás que después de que viniera a mi casa, conviviera con mis padres y cenara con nosotros, la actitud de él hacia mí cambiaría. Incorrecto. Parecía como si hubiera empeorado 10 veces su actitud hacia mí. Me sentí inútil y derrotado. Una tarde me senté en las bancas del patio antes de ir a casa. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me di cuenta de que el señor Jameson sabía quién era yo antes de entrar a la clase en su primer día en la escuela. Yo era hijo de una ex que le rompió el corazón. Al tratarme mal, probablemente pensó que lastimaría a mi madre. Pero ¿cómo demonios podría lastimarla si ella no me creía lo que estaba sucediendo? La única persona a la que estaba lastimando era a mí. Joe, el conserje, pasó con su cubo y trapeador. Se detuvo, me miró y se sentó. No dijo nada, y yo tampoco. Sentí mi frustración, dolor e ira como se filtraban por mis poros. Antes de darme cuenta, le estaba contando todo desde el fondo de mis entrañas a Joe, que se sentó atentamente y me escuchó. No me gusta la escuela. No puedo hablar con mis padres sobre esto porque creen que estoy mintiendo. Ahora escuchamos que la señorita Rose tal vez nunca regrese. ¿Cuándo se volvió la vida tan difícil? Joe me miró y respondió con calma. Todo en la vida es solo por una temporada. Ninguna temporada dura para siempre, pero la forma en que reaccionas a una mala temporada puede comprometer la bendición que deberías de recibir en tu buena temporada. Continúa dando lo mejor de ti. Todo siempre sale bien al final. Joe me guiñó un ojo, hizo girar su cubo y se fue por el patio. Al día siguiente fui a la escuela con una mentalidad diferente. Guardé lo que Joe me dijo cerca del corazón. No me importaba lo que el señor Jameson me arrojara. Iba a dar lo mejor de mí. Durante las siguientes semanas trabajé duro. Mis calificaciones mejoraron. Mamá incluso le dejó una canasta de frutas al señor Jameson para agradecerle por ayudarle con mis calificaciones. Las cosas parecían mejorar. Me di cuenta de que si no mostraba emoción cuando el señor Jameson me maltrataba, parecía retroceder y dejarme en paz. Parecía que todo volvía a la normalidad. Estaba feliz de ir a la escuela otra vez. Muy bien, clase. Hoy vamos a tomar la lección afuera, dijo el señor Jameson. Vamos a discutir algunos de los hitos históricos aquí mismo en la escuela. Estábamos felices de salir del salón. Después de 30 minutos, el señor Jameson nos dijo que usáramos el baño antes de regresar al salón. Ya de regreso, el señor Jameson estaba esperándonos. Para terminar, nos dio tarea y fue a empacar sus libros en una mochila. Sonó el timbre y cuando nos levantamos para irnos, el señor Jameson nos detuvo. ¡Me falta mi teléfono! ¿Quién tiene mi teléfono? Toda la clase se miró confundida. Uno de ustedes, pequeños Rugrats, robó mi teléfono. Revisaré las bolsas antes de que salgan del salón. Hicimos fila y esperamos a que revisaran nuestras mochilas. Cuando llegó mi turno, vació todo el contenido.
Allí estaba, un teléfono que nunca había visto antes. «Voy a llamar a la policía», dijo el profesor enfurecido mientras tomaba su teléfono. «No robé su teléfono. Quizá lo puso ahí cuando regresó al salón. No soy un ladrón», le grité. Estaba harto y cansado del señor Jameson. «Dile eso a la policía». Nos gritamos el uno al otro hasta que el director García entró al salón. «¿Qué está pasando aquí, señor Jameson?». Él respondió que yo había robado su teléfono y que estaba a punto de llamar a la policía. «No creo que sea necesario, señor Jameson. Estoy seguro de que hay una mejor forma de arreglar esto. Créanme, no robé el teléfono del señor Jameson. Solo está celoso de que mamá terminara con él y se casara con mi papá». Antes de que nadie respondiera, Joe entró al aula. «¿Qué está pasando?». «Ocúpate de tus propios asuntos, viejo», gruñó el señor Jameson. «Cuando alguien derrame algo te llamaremos». El señor Jameson se acercó a Joe y la directora García se interpuso entre ellos. «Joe, esto no es de tu incumbencia». «Joe, el señor Jameson me acusa de robar su teléfono. Dice que llamará a la policía». «¿Ah, sí?». Joe miró de arriba abajo al señor Jameson. Sin decir una palabra, Joe caminó hacia la parte de atrás del salón, tomó una cámara que estaba escondida entre dos libros y caminó hacia la directora García. Rebobinó la cinta y la puso a la directora García. En la cinta se mostraba al señor Jameson poniendo su teléfono en mi mochila. «Si necesita más pruebas, tengo las cintas de los últimos 3 días. Desde que Ronaldo me contó sus percances, supe que tenía que hacer algo. Ahorré algo de dinero y compré una cámara. Ningún niño debería dejarse intimidar por un maestro. Debería avergonzarse, señor Jameson». «Señor Jameson, acompáñeme a mi oficina. Ahora», dijo la directora y salió. El señor Jameson se acercó a mí y Joe le dio un golpecito en el hombro con su trapeador. «No haría eso si fuera usted». Refunfuñó algo en voz baja antes de tomar sus pertenencias y salir del salón. Le di las gracias a Joe y lo invité a cenar con mi familia esa noche. Durante la cena les conté a mis padres lo que sucedió y cómo Joe vino a mi rescate. Mis padres agradecieron a Joe y se disculparon conmigo. El señor Jameson fue despedido y nunca lo volvimos a ver. Para cualquiera que esté escuchando, sigue hablando y encuentra a un adulto que te escuche. Y finalmente, como dijo Joe, todo sale bien al final.